Con anterioridad encontrábamos un clima más fresco, llovía en su época prevista. Hoy tenemos altas temperaturas, las lluvias han disminuido, ya no sabemos cuál es la temporada de lluvia y cuál es la de sequía. Entonces eso nos ha dejado un poquito inestable en cuanto a la predicción que antes hacíamos del clima. Y hoy es muy caliente San Onofre, bastante caliente. ¿Cuál cree que son las causas de ese cambio solo dentro del municipio? O sea, es decir, ¿qué hemos hecho los sanonofrinos o que han hecho de pronto los extranjeros allí en nuestro pueblo que han determinado ese clima que tenemos ahora? Mira, aquí llegó una empresa talando muchos árboles porque ellos iban a reforestar, según ellos, con otra clase de árbol. Empezaron a sembrar mucha teca, mucho roble, pero al mismo tiempo acabaron con grandes extensiones de bosque, remanentes de bosque que había en San Onofre. Entonces, sí han contribuido. Igual, la extracción de los gases, tengo entendido que hay el gasoducto cuando pasa también hace lo suyo. La misma gente, por cultura, sigue quemando las basuras a pesar de que tenemos días y fechas exactas de recolección de basura. No existe la cultura de acercarnos al carro. Sí, porque los abuelos todavía queman su basura. Cabe resaltar que allí en San Onofre tienen la costumbre de quemar la basura en el patio. Sí, casualmente. Yo he tenido dificultades con mis vecinos porque aquí en mi casa, desde mi persona hasta mis hijos han sido alérgicos y ha sido una lucha constante y permanente durante años para que ellos no me quemen esa basura en el patio porque tenemos todos que correr inmediatamente hacia adentro de la casa cuando eso se presenta. Entonces ha sido muy difícil erradicar eso. Señor, ¿y cuáles son los accidentes geográficos o cuerpos de agua más importantes en el municipio y cómo cree usted que modifican el clima para que este sea único? Bueno, mira, aquí contamos con varios arroyos. El arroyo de Tolobé, el arroyo de Canime, estamos cerquita al Golfo de Morrosquillo. De hecho, tenemos dos entradas al mar, que es por la vía Rincón y la vía Verruga. Y hay un momento, una época, si mal no recuerdo, creo que es en enero, en donde esos vientos nos favorecen muchísimo para refrescar un poco la temperatura del pueblo. ¿Y de qué forma han tratado o trataron de contrarrestar los sanonofrinos el clima por medio de la arquitectura? Es decir, ¿existen métodos de construcción o materiales vernaculares y propios de aquí que poseen propiedades especiales para dar frente a ese clima que tenemos? Sí, mira, las casas con anterioridad eran de bareque y palma. Hoy se ha construido mucho en material, pero conservamos en los patios nuestros kioscos para contrarrestar esas oleadas de calor en su momento. Las casas tienen mucha ventilación, mucha ventilación. Todos los materiales con los que se hacen es para darle frescura a los cielos rasos. Todo tratamos de favorecer un poco ese ambiente caluroso cuando llega. Okay. Y profe, una última pregunta, ¿cuál cree usted que son los factores que caracterizan el clima de nuestro municipio? O sea, la humedad, los vientos, la radiación solar, ¿cuál de esos es como que dice, este es el determinante de aquí? Bueno, mira, aquí hay mucha humedad, por supuesto, lo determinan los vientos que vienen de la playa. Esa humedad se siente. En la noche, no creas, hay días en que hace frío. ¿Qué otro factor es determinante? Pues la región
tiene su remanente y su cercanía a los Montes de María, donde llueve mucho, y esa influencia se siente acá también. Esos vientos refrescan muchas veces y hacen que la temperatura cambie. De hecho, San Onofre tiene un clima cálido en el día y en la noche va bajando la temperatura. Y hay días en que son muy frescos. Para que haya bastante calor tiene que ser un día que uno diga, uy, el efecto invernadero se siente grandemente. De resto, es fresco, es caliente en el día y fresco en la tarde. Profe, también queremos saber cómo es el San Onofrino. ¿Están las costumbres y la cultura de nuestro pueblo y la idiosincrasia de la gente relacionadas con el clima? ¿Por qué y en qué expresiones se puede evidenciar eso? Mira, sí, claro. El clima determina la idiosincrasia de un pueblo en su hablar. Es un hablar fresco, espontáneo. En su ropa, es una ropa bastante ligera, bastante fresca, chévere. También se determina en su trato. Nosotros los calentamos, somos muy alegres, muy espontáneos, sí, muy dados a la guacherna, ¿ya viste? Entonces, claro que el clima determina nuestra idiosincrasia. En las tardes nos vamos a visitar a las vecinas que nos invitan al tintico, que es una cosa, las medias tardes. Entonces, eso, gracias a Dios, lo hacemos todavía nosotros por acá. Y siempre se pone en la terraza. Sí, todas las tardes. Uno trata de estar listo desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. De 4 a 5 está uno alistando las mecedoras para sentarse en su puerta y saludar a todo el que pase. Y mira, fulano, ya te tomaste el tinto, ven a tomarte el tintico, y ahí se sienta uno hasta que llegue la noche hablando con todo el que pase. Bueno, listo, señor, muchas gracias. Bien. ¿Cómo era su casa antes? ¿Cómo era qué? Su casa. Mi casa. ¿Cómo era? Allá era de palma. De palma. Sí. ¿Y cómo se sentía? Acá con madera. ¿Y cómo se sentía en esa casa? Y se sentía allí ¿Se sentía fresco? fresco, sí. Pero ¿Cómo ahora, era el ambiente? sí. Entonces, Pero ahora, dense en cuenta que todavía ahora aquí en San Jorge se ahoga uno de la calor. ustedes no se dan cuenta que aquí en San Jorge todavía hay casas por ahí viejas de tabla. Sí. El cemento, Así es que se acaban con tabla. Aquí todavía hay casas de cestillo. mi casa era de palma, cajita, chiquita. La casa que tienen aquí en Esa no la está la regaló mi enseñanza abuela. ahora, esa casa es más vieja que el sol. Es pura madera, de la casa está seca con tabla. La primera pregunta sería, ¿cómo era el clima de San Onofre hace 10 años y cómo es ahora? El clima hace 10 años en San Onofre era muy agradable en la cuestión de que había mucha arborización en este terruño que es San Onofre Sucre, pero actualmente esto ha cambiado mucho por la mano de obra que hace el hombre a diario. No toman conciencia del ecosistema que está haciéndole daño a nuestra región. Aunque la mayoría de las personas que elaboran en esa circunstancia son personas analfabetas, aunque se les hagan capacitación y eso, ellos siguen siendo víctimas de lo que está realizando en nuestra región. Resulta y todo que ha sido muy perjudicial para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los árboles, las montañas y demás es muy beneficioso para el ser humano. Ahí respiramos saludablemente, nos conservamos muchos animales que se han extinguido y así sucesivamente. Pero resulta que aquí en esta región anteriormente se conservaba mucho la tala de árboles, pero ahora como ya el pueblo ha crecido demasiado, ha tenido bastante avance, ya las personas, por ejemplo, utilizaban los patios grandes y tenían su cantidad de árboles. Resulta que ahora y pasa que actualmente esos árboles han sido talados para hacer construcciones de apartamentos y así ellos pueden tener una gran entrada económicamente. Bueno, antes las casas eran hechas de paja, de bareque, inclusive las casas eran de palma de vino. Con esas mismas palmas de vino hacían sus cerquitas. Por falta de recursos económicos no había la tecnología bastante avanzada en comparación hoy en día. El clima de antes era muy agradable. ¿Por qué? Porque las casas eran de paja y las casas de paja presentan mucha frescura. Como ahora como las casas de materiales y eso que
ya hace cambiar o variar bastante el clima de la región. Son poquiticas las casas que se encuentran aquí en el casco urbano, son cuantas, no hay muchas, si hay 10 es poco, pero la gran mayoría, pues entonces por eso sentimos esa temperatura demasiado alta. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿cómo diría? Hemos modificado mucho el medio, entonces por lo tanto el clima de antes es muy diferente de ahora. Jambaku